Hay algo que las piedras guardan, algo que los siglos no han podido borrar, algo que los libros de historia decidieron ignorar o simplemente no supieron explicar. Cuando uno se detiene frente a una escultura de miles de años de antigüedad y la observa con detenimiento, con los ojos abiertos de verdad, comienza a surgir una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo fue posible esto? No hablamos de simples bloques apilados. Hablamos de cortes con precisión milimétrica. Hablamos de figuras que representan objetos que, según la historia oficial, no deberían existir. Hablamos de estructuras tan colosales, tan perfectas, tan desafiantes para la lógica moderna, que incluso con nuestra tecnología actual resultaría extremadamente difícil replicarlas. Y sin embargo, ahí están, silenciosas, desafiantes, esperando que alguien finalmente haga la pregunta correcta. Y si la historia oficial no nos contó toda la verdad, en los templos de Bali, Indonesia, entre la niebla de la madrugada y el olor a incienso que lleva siglos quemándose, existen tallados en piedra que han dejado sin palabras a más de un investigador. En las paredes del templo de Penataran Sasi, entre figuras de dioses y serpientes sagradas, hay una imagen que no encaja. Una figura que parece estar montada sobre un objeto con dos ruedas, con un cuadro central, con pedales. Una figura que, para cualquier observador moderno, se parece extraordinariamente a una bicicleta. La bicicleta fue inventada oficialmente en el siglo XIX. Este tallado tiene siglos de antigüedad. Los arqueólogos que lo han estudiado ofrecen explicaciones alternativas. Hablan de coincidencias visuales, de interpretaciones subjetivas. Pero cuando uno ve la imagen, cuando uno la analiza sin el filtro de lo que se supone que debe ver, la coincidencia resulta demasiado precisa para ser ignorada. Y Bali no es el único lugar. En templos de la India, en Hoysaleswara, en Karnataka, existen relieves que muestran figuras montadas en objetos similares. Figuras con cascos. Figuras con lo que parecen ser lentes. Representaciones de criaturas que no corresponden a ningún animal conocido de esa región o de esa época. ¿Eran representaciones simbólicas? ¿Eran visiones espirituales? ¿O eran registros de algo que el artista realmente vio? Egipto lleva siglos siendo el centro de los debates más profundos sobre la historia humana. Las pirámides de Giza son quizás la construcción más estudiada del planeta, y aún así siguen siendo profundamente misteriosas. La Gran Pirámide de Keops está compuesta por más de 2.300.000 bloques de piedra. Algunos de esos bloques pesan entre 2 y 80 toneladas. Están colocados con una precisión que desafía la ingeniería moderna. Las juntas entre bloques son tan perfectas que ni siquiera una hoja de papel puede introducirse entre ellas. La alineación de la pirámide con los puntos cardinales tiene un margen de error de menos de 1 grado. Con herramientas de cobre, con cuerdas y madera, con la fuerza humana de esclavos o trabajadores, según nos dice la historia oficial. Pero los ingenieros modernos que han intentado replicar incluso una pequeña sección de esta construcción han encontrado obstáculos que ninguna explicación convencional logra resolver completamente. ¿Cómo se transportaron bloques de 80 toneladas desde canteras ubicadas a cientos de kilómetros? ¿Cómo se logró esa precisión sin instrumentos de medición avanzados? Las preguntas se acumulan, y las respuestas oficiales cada vez suenan más insuficientes. Si hay un lugar en el mundo que verdaderamente desafía cualquier explicación convencional, ese lugar es Pumapunku, en Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la meseta del altiplano, entre vientos helados y un paisaje que parece de otro mundo, yacen esparcidos bloques de piedra que parecen haber sido cortados con maquinaria de precisión industrial. Las superficies son perfectamente planas. Los ángulos son exactos. Hay ranuras y perforaciones que siguen patrones geométricos imposibles de lograr con cinceles de piedra o hueso. Algunos bloques pesan más de 100 toneladas. La cantera más cercana
está a 90 kilómetros de distancia. La cultura tiahuanacota, a quien se atribuye esta construcción, no dejó registros escritos. No existe ninguna explicación verificable sobre cómo transportaron esas piedras, cómo las cortaron con esa precisión, cómo las ensamblaron con esa perfección. Los arqueólogos convencionales hablan de técnicas ingeniosas, de conocimiento empírico acumulado, pero cuando uno sostiene en la mano una réplica de esas ranuras y las compara con cortes realizados con herramientas modernas de diamante, la diferencia es casi imperceptible. Algo no cuadra. Algo en la historia oficial tiene un vacío enorme que nadie ha llenado con honestidad. Las civilizaciones mayas construyeron imperios de conocimiento en medio de la selva. Sus templos, sus calendarios, su astronomía, todo apunta a una comprensión del universo que va mucho más allá de lo que se esperaría de una civilización sin escritura alfabética ni tecnología metálica avanzada. Pero hay algo más. En Palenque, en el sarcófago del rey Pacal, hay una imagen que lleva décadas generando controversia. La figura central parece estar reclinada sobre un objeto complejo, con lo que parecen ser pedales bajo sus pies, palancas en sus manos, y una estructura que varios investigadores han comparado con una cabina de control o una nave. La interpretación oficial habla de una representación del inframundo, del viaje del alma hacia la muerte. Es una explicación válida dentro del contexto cultural maya. Pero la imagen, vista sin ese contexto, vista con ojos del siglo XXI, provoca una sensación extraña e innegable. Y no es solo Palenque. En Chichén Itzá, en Uxmal, en Tikal, hay símbolos, figuras y construcciones que sugieren un conocimiento que va más allá de lo que la historia oficial está dispuesta a reconocer. Figuras con trajes que parecen escafandras, representaciones de objetos voladores, mapas estelares de una precisión que solo fue confirmada con telescopios modernos. Existe una teoría que cada vez gana más terreno entre investigadores independientes, arqueólogos disidentes y físicos que se atreven a cuestionar el relato establecido. La teoría de que existió, en algún momento de la prehistoria humana, una civilización o varias civilizaciones con un nivel tecnológico avanzado que fue destruido, olvidado o deliberadamente borrado. No hablamos necesariamente de extraterrestres, aunque esa teoría también tiene sus defensores. Hablamos de la posibilidad de que el ser humano haya alcanzado niveles de conocimiento técnico y científico mucho antes de lo que los libros de texto reconocen. Hablamos de tecnologías acústicas para mover piedras, de conocimientos geológicos para trabajar materiales duros con precisión, de sistemas de medición y cálculo que no requerían computadoras, pero sí una comprensión matemática profundísima. Las evidencias están ahí, en cada piedra perfectamente cortada, en cada figura que no debería existir, en cada construcción que desafía la física con herramientas primitivas. El problema no es la falta de evidencia. El problema es que la evidencia incomoda demasiado a quienes construyeron el relato oficial de nuestra historia. Cuando un arqueólogo se arrodilla frente a un bloque de Puma Punku y pasa sus dedos sobre una ranura perfecta, cuando un investigador fotografía por primera vez el tallado de Bali que parece una bicicleta, cuando un ingeniero moderno calcula el peso de los bloques de la Gran Pirámide y reconoce en silencio que no tiene una respuesta satisfactoria, algo ocurre, algo que va más allá de la ciencia y toca algo más profundo. La certeza de que la historia humana es mucho más larga, mucho más compleja y mucho más extraordinaria de lo que nos han enseñado. No se trata de destruir el conocimiento científico, se trata de expandirlo, de hacerle espacio a las preguntas que molestan, de mirar las piedras con honestidad y admitir que hay algo ahí que todavía no entendemos. Civilizaciones que quizás alcanzaron cumbres de conocimiento que luego se perdieron. Sabidurías olvidadas que dejaron sus huellas en piedra porque sabían que el tiempo destruye todo menos la roca. Y ahí siguen. Las pirámides.
Puma Punku, los templos de Bali, las esculturas mayas, todas ellas mirando hacia el futuro, esperando que alguien finalmente esté dispuesto a escuchar lo que tienen que decir. ¿Realmente fueron hechas solo con herramientas primitivas? ¿O estamos ignorando algo mucho más grande? La respuesta quizás ya está grabada en piedra, solo necesitamos aprender a leerla.